Existen reglas universales que por ninguna razón del mundo deberían romperse. Una de estas está relacionada completamente a la confianza que ponemos en ciertas personas cuando recién las conocemos. Hay otra también que está relacionada con el hecho de que no todo lo que brilla es oro. Y no precisamente me refiero al material precioso y valioso, sino también a las personas cuando se trata de una mujer bonita. Para esto debo comenzar contándoles que hace algún tiempo había iniciado una relación con mi novia Sonia. Con ella todo iba de maravilla, pero tenía un detalle. Era bastante celosa, paranoica mejor dicho. De cualquier cosa buscaba hacerme escándalos. Ya no podía yo siquiera voltear a ver a nadie, porque esto representaba un problema, un pleito que al final del día podía poner en riesgo nuestra relación. Me consideraba un tonto, siempre terminaba pidiéndole perdón por cosas que ni siquiera hacía, por pecados que no cometía. Pero hubo una ocasión en la cual declaro que hubo completos motivos para su enojo. Debo comentarles que para ese tiempo, tanto Sonia como yo nos habíamos ido a vivir juntos a un departamento. Ambos trabajábamos y ganábamos bastante bien, y llevábamos una vida tranquila, muy relajada. Teníamos bastantes privilegios y hasta incluso algunos lujos. Y en aquel edificio de departamentos fue que en una ocasión que íbamos llegando de las compras, se atravesó por el pasillo una inquilina, una mujer muy pero muy guapa que jamás antes había visto. Se trataba de una mujer de cabello castaño, ligeramente rizado. Usaba un perfume que completamente impregnaba todo el pasillo. Su caminar provocaba un sonido que al instante era imposible no voltearle a ver. Y se los digo porque lo hice, y esa ocasión Sonia se dio cuenta. Y en automático se molestó bastante, más porque aquella chica, quien después sabría que era nuestra vecina, nos saludó, dándonos las buenas noches. No debía haber respondido a aquel saludo, porque más allá de haber provocado las molestias en Sonia, aquello cambió por completo mi vida. Mientras aquella chica hermosa se alejaba, Sonia y yo entrábamos al departamento. Había un misterioso silencio, y sabía que luego entrando, se convertiría en una discusión. Mira nomás la cara de pendejo que traes, Eduardo. Está buena la vecina, ¿verdad? Se nota que te la estabas tragando con la mirada. No sé hasta cuándo vas a cambiar y dejar de comportarte como un estúpido. No tenía forma de justificarme ante Sonia, porque en realidad sí me había dado un taco de ojo con la vecina, pero aún así traté de justificarme. Ya vas a empezar, Sonia. Siempre estás diciendo estas cosas. Es muy cansado estar contigo. Por eso no me gusta que salgamos juntos a la calle. Pero en fin, tú piensa lo que quieras. Ya mejor me voy a dormir. No estoy de humor para aguantarte. Sonia puso su cara y se metió a la cocina. Empezó a hurgar el refrigerador y se preparó algo para cenar. Mientras tanto, me fui a dar un baño. Me metí a la cama. Minutos más tarde, Sonia llegó. Se acostó y ni siquiera me dio las buenas noches. Los siguientes días era bastante frecuente que nos encontráramos en el pasillo a aquella linda chica, a veces en las escaleras, y cada vez nos daba el saludo muy amable. No sé por qué, pero notaba que esa mujer me miraba de una forma provocativa. Yo nunca fui un galán ni nada por el estilo, pero su manera de verme era evidente. No se necesita ser muy inteligente para entender cuando una mujer trata de coquetear. Como se habrán dado cuenta, esto trajo bastantes problemas. Cada vez que nos encontrábamos a esta chica en los pasillos, era motivo de pleito entre Sonia y yo. Pero más allá de esto, yo sentía que esa vecina de verdad me miraba con deseo. Yo no entendía por qué. Como mencioné, no era un galán ni nada por el estilo, pero eso era bastante real. Para una mañana que salí al trabajo, noté que afuera de la puerta del departamento, ante mis pies, había un pequeño montón de tierra. Aquello me llamó la atención porque en aquel edificio no había tierra,
a excepción de los jardines de la entrada, pero no más. Parecía que aquello alguien intencionalmente lo había colocado. No le di importancia. Regresé al departamento, tomé algo con que recoger aquella tierra y la puse dentro de la basura. Este tipo de situaciones no fueron aisladas, pues hubo más. Días después, a Sonia le tocó salir primero del departamento. Una mañana que iba saliendo para su trabajo, de pronto me habló. «Eduardo, mira, ven a ver esto, es algo muy extraño». Me llamó la atención el que necesitaba a Sonia y fui rápido para averiguar. Cuando salí, noté que en la perilla que servía para abrir la puerta se encontraba atorado un hilo rojo. Era bastante grueso y tenía varios nudos, como si alguien lo hubiera colocado ahí, de una forma que fuera muy difícil poderlo quitar. «Qué extraño, hasta podría pensar que esto es brujería, ¿no lo crees, Eduardo? Pero bueno, no creo que en un lugar como este alguien pueda dedicarse a este tipo de cosas. Además, no tenemos enemigos. Esto quizás solo es una coincidencia». No le mencioné nada a Sonia del montoncito de tierra que había encontrado días atrás, y de estos acontecimientos hubo uno más. Y es que una noche que Sonia y yo llegamos de la calle, notamos que había un aroma peculiar en la puerta, como si alguna persona hubiera rociado perfume de mujer. Sonia y yo nos quedamos viendo. Sabíamos que algo estaba pasando, pero no lo podíamos comprender. Sentí que Sonia desconfiaba de mí y noté que ella estaba interpretando todas aquellas cosas como una señal, alguna especie rival que trataba de marcar territorio. Y esto la llevó a tomar una actitud más fría, un tanto más distante y desconfiada de mí. Por dentro, yo estaba desconcertado. No entendía quién estaba realizando aquello, pero a decir verdad, todo apuntaba a algún estilo de brujería, a algo que por completo desconocía. La situación se empezó a poner cansada. Me daba un poco de pena porque los gritos y las peleas con Sonia terminaban escuchándolas todos los vecinos. Ya hasta me daba pena dar la cara, porque como hombre estaba siendo constantemente ridiculizado. Le tenía miedo a mi novia, por ello es que nunca le quería levantar la voz o tratar de agredirla verbalmente. Siempre la dejaba que se desahogara y después todo terminaba calmándose en automático. Pero hubo una ocasión en que la cosa no fue tan sencilla y de verdad que terminó bastante mal. Sonia y yo había días que no coincidíamos en los horarios. Cada quien tenía su trabajo y laborábamos en oficinas distintas. Fue para una tarde que estaba en el departamento y decidí salir para ir al supermercado por unas cosas. En eso de ir por el pasillo, vi que me saludaron. «Muy buenas tardes, vecino. ¿Cómo se encuentra? Discúlpeme que le hable así tan apresurada, pero me gustaría saber si me puede ayudar con un pequeño favor». Quien me saludaba era aquella hermosa vecina. Venía corriendo hacia mí, con un short diminuto, una blusa muy ajustada. En su apariencia dejaba ver sus largas y torneadas piernas, su figura perfecta. «Buenas tardes, vecina, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Llevo un poco de prisa, pero si no nos demoramos, con gusto puedo ayudarle». Aquella vecina sonrió y se presentó conmigo. «Muchas gracias, vecino. Es usted un encanto. Me llamo Viridiana y mire, necesito un poco de su ayuda. Le juro que no nos tardamos. Solamente necesito mover un mueble. Acompáñeme, mi departamento está aquí al fondo del pasillo». Viridiana, qué nombre tan sensual. Admito que me quedé completamente adormecido y en automático me dirigí hacia donde la chica me indicaba. Cuando entramos a su departamento, aquello estaba muy bien ordenado, pero me llamaba la atención una especie de decoración que incluso hasta me daba miedo. Aquel parecía una estatua que se posaba al fondo de un pasillo, en un punto muy oscuro. Había un par de veladoras ante los pies de este, y por más que trataba de buscarle una forma, todas me llevaban a pensar que aquello era algo demoníaco. No le di la suficiente importancia, pues, en realidad, el resto de la decoración y la imagen que Viridiana proyectaba
No coincidía con la de alguien que fuera del satanismo o algo así, y me enfoqué al 100% a ayudar a mi vecina con el favor que me solicitaba. Perdón, vecino, pero ya ni le pregunté su nombre. Pero bueno, mire, venga, solamente necesito que movamos esto para allá y listo, ya se podrá marchar. Le hice saber que mi nombre era Eduardo y el favor que la mujer necesitaba era sacar la base de una recámara hacia el pasillo, muy junto a la puerta para que posiblemente alguien pasara a recogerlo. Viridiana también me ayudó y cuando se agachó, fue inevitable no ver sus atributos. Al parecer hacía ejercicio, tenía todo muy bien en su lugar. Era radiante, hermosa, la mujer de los sueños de cualquiera. No hubo que poner mucha fuerza para poder mover aquello, incluso yo solo lo hubiera podido lograr. Cuando acomodamos aquella base de la recámara en el punto deseado, Viridiana me agradeció y me dijo que después iba al departamento a llevarnos un pequeño detalle. Aquello no era para nada una buena idea y se lo hice saber. Perdona, Viridiana, pero no es necesario. No te lo tomes personal, pero eres demasiado bonita y mi novia es muy celosa. Si sabe que estuve aquí ayudándote, te aseguro que mañana no amanezco con vida. A Viridiana aquello le sonrojó y también le dio una risa. Pero qué cosas dices, Eduardo, ¿cómo se va a molestar? Además, tu novia es muy bonita, no tendría razón para ponerse celosa. Ya estábamos despidiéndonos, cuando en eso, al salir al pasillo, me sorprendí bastante. Justo a la entrada de dicho pasillo, venía caminando mi novia Sonia. En cuanto la vi ya ni me pude mover, estaba congelado del miedo. La mirada de Sonia estaba clavada en mí. Sonia aceleró el paso y se dirigió hacia donde estábamos mi vecina Viridiana y yo. Ya estando a unos metros, comenzó a gritarme. Así te quería agarrar, hijo de la chingada. Ya ves como si eres un cabrón. Siempre me lo has negado, pero eres igual a todos. No te puedes resistir cuando tienes a una piruja enfrente. Qué decepcionada estoy, Eduardo, pero esta es la última que me haces. Ya no te quiero volver a ver. A Viridiana le molestó mucho la actitud de Sonia. Era evidente que no habíamos cometido ningún pecado, no habíamos hecho nada malo. Trató de intervenir y calmar a Sonia, pero aquello resultó contraproducente. Sonia, furiosa, le puso unas cachetadas. Ahí empezó una pelea entre ellas. Estaban prácticamente jalándose de los cabellos y terminaron en el suelo revolcándose a golpes. Hice lo que pude para separarlas, y en eso, Sonia le puso un rasguño terrible a Viridiana en la cara, con el cual le hizo sangrar bastante. Sonia se marchó furiosa, se metió al departamento, y solamente se escuchaba cómo aventaba todo, cómo quebraba cristales, estaba destruyendo cada cosa que se encontraba. La furia que sentía, estaba tratando de sacarla. Le pedí a Viridiana que me diera un momento. Tenía que ir a ver a mi novia, pero cuando entré al departamento, Sonia tenía un cuchillo en la mano y me dijo que me largara, que le diera tiempo para sacar sus cosas y nunca más volverme a ver. Sabía que Sonia estaba desconectada de la realidad, por eso es que me salí al pasillo, y como vi que la puerta del departamento de Viridiana estaba entreabierta, le pregunté si podía pasar. Anda, Eduardo, pasa, con confianza, estás en tu casa. Vi cómo es que Viridiana se estaba limpiando con un algodón y alcohol la herida que le había dejado Sonia en el rostro. Se quejaba del dolor, y por mi parte estaba muy apenado por lo sucedido. Te pido una disculpa, Viridiana. Ahora comprendes que mi novia es muy celosa. Dime cómo puedo ayudarte. Me gustaría resarcir el daño. Viridiana estaba aparentemente relajada, pero su mirada decía lo contrario. No sentía coraje ante mí, sino ante Sonia. No te preocupes, Eduardo, voy a estar bien, y si necesito algo, créeme que te lo haré saber. Quien me preocupa es tu novia. Se le ve muy mal, muy alterada. Debería tener cuidado, porque no se puede ir por la calle nada más así, agrediendo a la gente. En una de esas, se va a topar con alguien que le va a provocar mucho daño. Eso sí te lo aseguro.
Estando ya más tranquilo y después de un par de horas me regresé al departamento. Cuando entré, la televisión que teníamos en la sala estaba quebrada. También algunos platos y unos vasos. Muchas de las cosas estaban aventadas y tiradas en el piso. Me puse a acomodar todo y a tratar de descansar. Me dolía la partida de Sonia, pero también admito que descansé. Me sentía tranquilo. Una extraña paz me rodeaba y en cambio, la imagen de mi vecina Viridiana me reconfortaba. No sé por qué, pero de haber estado cerca de esa mujer, me estaba empezando a gustar mucho, incluso a obsesionar. Me consideré el hombre más afortunado cuando, el fin de semana siguiente, tocaron a mi puerta. No tenía amistades en aquel edificio, por eso es que me sorprendí. Pero cuando abrí la puerta, ante mí se posaba una hermosa figura. Era Viridiana. «Buenos días, Eduardo. ¿Cómo te va?». Le regresé el saludo y escuché lo que Viridiana tenía para decirme. «¿Sabes, Eduardo? El otro día me dijiste que, si había alguna forma de pagarme por lo que me hizo tu novia, lo harías. Entonces, me gustaría invitarte a una fiesta esta noche. Tengo un amigo que tiene un grupo de música y van a dar una presentación. La verdad es que no tengo con quién ir. ¿Te gustaría acompañarme? No es muy lejos de aquí. Te prometo que regresamos temprano». No me podía negar, así que acepté. A Viridiana le gustó mucho mi respuesta. Y pasadas algunas horas, ya entrada la noche, pasé al departamento de Viridiana. Cuando abrió la puerta, se posaba ante mí, con su imponente belleza. Llevaba una minifalda oscura, con unas pantimedias, unos tacones, una blusa de tela oscura y transparente. Su maquillaje era perfecto y su peinado ni qué decir. «¿Qué tanto estás mirando, Eduardo? Te quedaste como un bobo. Ándale, vámonos, que ya se hace tarde». Viridiana y yo subimos a mi auto y nos dirigimos hacia un lugar cercano. Aquel era una especie de terraza en el que se encontraba tocando un grupo de jazz. El ambiente era muy relajado y después de un rato y de beber unos tragos, Viridiana me hizo un comentario. «Fíjate que esta música como que no la estoy digiriendo muy bien. ¿Por qué no vamos a fumar un cigarro al estacionamiento?». Acepté aquello. En realidad la música de jazz, aunque la disfrutaba, me estaba empezando a generar un poco de jaqueca. El estacionamiento de aquel lugar estaba en un sitio subterráneo. Al llegar, estaba completamente solo y un tanto oscuro. De andar por ahí caminando y fumando, fue que Viridiana, de pronto, se recargó sobre una camioneta y me hizo una pregunta. «¿Te parezco bonita, Eduardo? Dime, ¿crees que una mujer como yo pueda llegar a gustarle a un hombre como tú?». Me sonrojé bastante con su pregunta y le respondí que sí, que me parecía muy bonita. De hecho, la mujer más bonita que hubiera visto jamás. «Entonces, ¿por qué estás parado ahí como un tonto? ¿Qué esperas para besarme?». Me quedé completamente sin palabras, congelado, no sabía qué hacer. En eso Viridiana me jaló y empezó a darme un beso. Sus labios eran tan suaves y tan dulces como la miel, y llevó su mano así hasta mi entrepierna. «Mira nada más qué buen paquete traes. Me gustaría saber qué tanto puedes hacer con él». Por los tragos y por la situación, me sentía muy entusiasmado. Por ello es que volteé a Viridiana, la recargué sobre la camioneta, levanté su falda y acomodé todo para así comenzar a hacérselo en una forma que me sentía dominado por la adrenalina. Hice algunos movimientos, estaba disfrutándolo mucho, pero tristemente aquello acabó muy rápido. Viridiana apenas si comenzaba a gemir, a disfrutar, cuando yo ya estaba completamente vaciado. «Perdóname, Viridiana, estaba un poquito nervioso. Te prometo que la siguiente vez lo haré mejor». Viridiana me tomó del rostro, me dio un beso y me trató de consolar. «No te preocupes, Eduardo, entiendo perfectamente y créeme que lo he disfrutado bastante. Ahora vámonos antes de que alguien nos vea aquí». No tenía entendido cómo es que Viridiana podía gustar de un hombre como yo,
pero lo había disfrutado bastante. Traté de no enfocarme en las preguntas que había en mi cabeza, solamente quise dejarme llevar. Aquella noche, al terminar la cena, el grupo dejó de tocar. Cuando nos llevaron la cuenta, fue que entendí lo que había pasado allá abajo en el estacionamiento. De alguna forma, Viridiana me estaba pagando el favor por adelantado. Después de pagar, fuimos a nuestros departamentos. Al entrar, Viridiana me invitó a dormir con ella. Me hizo saber que mi compañía le gustaba mucho. ¿Y qué les puedo decir? Yo no tenía nada malo que decir. Al contrario, lo agradecía bastante. Pasé la noche con aquella bella chica. La hice mía un par de veces más. A la mañana siguiente me desperté temprano. Había que ir a trabajar. Antes de irme le di un beso en la frente a Viridiana y me preguntó si pronto podíamos volver a salir. Le respondí que sí, que yo encantado. Desde esa noche, Viridiana y yo comenzamos a salir, pero rápido noté que esa mujer era de gustos caros. Y a mis posibilidades, la llevaba a todos los lugares que le gustaban. Empecé a hacerle regalos caros, y es que a decir verdad, Viridiana me tenía completamente idiotizado. Me sentía como alguien dispuesto a obedecer todo lo que ella me dijera, todas sus peticiones. Sin siquiera objetarlas, estaba dispuesto a cumplirlas. Comenzamos una extraña relación, y pronto Viridiana argumentó estar pasando por problemas económicos, pues en su trabajo le habían bajado el sueldo y estaban a punto de despedirla. De hecho, me di cuenta que desde tiempo atrás ella venía presentando problemas financieros, pues en un comentario me hizo saber que el departamento en el que vivía se lo estaba prestando una de sus amigas. Le hice la propuesta para que se fuera a vivir conmigo. No tenía que invertir dinero en servicios y en otros gastos. Viridiana de inmediato aceptó, y al par de días ya estábamos viviendo juntos. Para mí todo aquello era una especie de sueño, del cual no quería despertar. Al poco tiempo de que Viridiana estuvo viviendo conmigo, prácticamente tuve que ir vaciando toda mi cuenta de ahorros, porque Viridiana empezaba a pedirme dinero para una cosa, después para otra. Ella gastaba y gastaba, y aunque yo no era rico, tenía una buena cantidad guardada en el banco. Ese dinero lo estaba ahorrando desde hacía varios años para comprarme una casa, pues el departamento donde vivía lo estaba rentando. Hasta eso Viridiana siempre se portó amable. Ella se encargaba de algunas cosas de la limpieza y también de cocinar. Ella argumentaba que le gustaba mucho la idea de alguna vez haber sido una chef. La especialidad de Viridiana eran unos extraños tés, unas bebidas que nunca me quiso decir de qué se trataban. Solamente me argumentaba que era una infusión de hierbas especiales. Todos los días me daba a beber una de estas, y yo creí que todo aquello tenía un sentido afrodisíaco, porque después de haber bebido alguno de esos tés, me sentía muy entusiasmado para hacerle el amor. Viridiana me tenía completamente a sus pies. Le era más fiel que un perro en todos los sentidos. Ella me dominaba al 100%. Lo que no me esperaba era lo que venía después, porque a causa de mi estupidez, no pude darme cuenta de todo lo que se venía. Fue para un viernes y regresaba del trabajo, y en cuanto abrí el departamento, noté que al meter la llave, el seguro ya estaba retirado. Empujé un poco la puerta y ante la oscuridad del departamento, encendí la luz. Me di cuenta de que algo horrible estaba pasando, pues debo contarles que en mi departamento no había absolutamente un mueble, nada, completamente todo se lo habían llevado. Me puse muy nervioso, no sabía qué hacer. La situación estaba fuera de mi control y de inmediato comencé a llamarle a Viridiana, pero ella no contestaba. De inmediato me mandaba al buzón de voz, y de tanto que insistí e insistí, ante su negativa, supe que había sido estafado. Aquella mujer de alguna manera me había manipulado para hacerme caer en sus encantos, y de esa forma aprovecharse de mí y sacarme todo el dinero posible. Me imaginé que como Viridiana sabía que ya no tenía un peso en mi cuenta, yo ya no le era funcional, por eso se fue. Pero
no conforme con todo lo que ya me había quitado. Me robó mis muebles, mis pertenencias, todas las cosas de valor que tenía en mi departamento. Todo se llevó. Me sentí como un estúpido. ¿Cómo pude caer en aquello? No fui capaz de pensar con la cabeza correcta, y a causa de esto, me habían visto la cara de estúpido. Llamé a la policía, puse una denuncia. Sin embargo, los oficiales se reían de mí. De pendejo no me bajaban. Con esto supe que no harían nada, que la denuncia se iba a quedar en el aire, y mientras tanto, seguramente Viridiana ya estaría en la cama con otro imbécil, al que también pretendía sacarle el dinero. Lo más difícil de todo esto es que no podía sacarme a esa mujer de la cabeza. Por las noches la soñaba en condiciones íntimas. Le hacía el amor como en los momentos que sentí que me amaba, y de verdad que vivía todo tan real que cuando despertaba me daba cuenta que mi cuerpo había reaccionado como si aquello fuera algo real. Me sentía todavía más estúpido. ¿Cómo podía sentir algo así por alguien que me había destrozado la economía y prácticamente la vida? Tenía miedo de encontrarme con Viridiana, porque más allá de insultarla, ofenderla o tratar de pedirle que me regresara mis cosas, estaba seguro que me arrodillaría ante ella para suplicarle que volviera conmigo. Eso sentía que podía pasar. No me sentía con la capacidad de confrontarla para pedirle una explicación por lo ocurrido. Con el tiempo, este sentimiento de amor obsesivo, me di cuenta que no cedía, y eso empezaba a preocuparme mucho. Pasaron varios meses, no tenía rastro de Viridiana, pero una noche vi que en el departamento en el que esa mujer vivía, alguien abrió la puerta. Vi cómo salía una mujer, parecía ya una señora de unos 45 años, y al verla le pregunté si conocía a Viridiana. La mujer me respondió que sí, que era su hija. Aquello me sorprendió bastante, pues Viridiana me había mentido. No había sido precisamente una amiga quien le había prestado aquel departamento, sino que había sido su madre. Fingí que era un buen amigo de Viridiana y le pregunté a la señora dónde es que la podía encontrar. Sinceramente no sé muy bien dónde, vecino. Es que mi hija es muy loca, anda de un lado para otro. Ni modo, así son los jóvenes. Pero hasta donde sé, ella frecuenta muy seguido un bar de aquí del centro. Le gusta mucho ir ahí con su novio. Quizás si un fin de semana te das una vuelta por ahí, los podrás encontrar. Traté de disimular el coraje, el odio. Por dentro me estaban quemando los celos. Me sentía enfermo. La sola idea de que Viridiana estuviera con otro hombre, otro que la hiciera suya y que le brindara placer, me enloquecía. Sentía ganas incluso de cometer la peor de las locuras, pero debía ser paciente, disimular mi coraje. Muchas gracias por la información, señora. Espero algún día poder encontrar a Viridiana. Desde que se fue de aquí, la he extrañado mucho. A veces tomábamos el café y platicábamos de cosas. Era mi única amiga. Ya con aquella información, estuve esperando al fin de semana. Cada una de esas noches, estuve estacionándome justo enfrente de aquel bar, en espera de encontrarme con la figura de Viridiana y de aquel patán que la hacía feliz. Reconozco que todo el amor que sentía por esa bella mujer se convirtió en odio, en deseos de venganza. Si ella no era para mí, entonces no sería de nadie. Estuve yendo varias noches, hasta que por fin, en una, de estar estacionado a un costado de la banqueta, vi cómo se detuvo un automóvil de color negro, muy bonito por cierto. De aquel auto descendieron dos personas, muy conocidas por cierto, pues una de estas era Viridiana y la otra persona era aquel, su novio, seguramente el estúpido al que le estaban sacando el dinero. Me dio mucho coraje, el fuego que en mí ardía hizo que se prendieran al instante mis instintos, sobre todo el instinto asesino. Sin siquiera encender las luces de mi auto, lo prendí y comencé a acelerar a toda velocidad. Mientras tanto, Viridiana y su amante estaban cruzando la calle. Teniéndolos muy en la mira, fui acelerando más y más hasta dejarlos sin la oportunidad de que escaparan. Los embestí por completo con mi auto. Terminé pasándoles por encima.
Lo único que recuerdo fueron los gritos de Viridiana, aquellos que hizo antes de morir. La aplasté con mi automóvil, también al imbécil de su amante. La gente que estaba presente afuera de aquel bar solamente gritaba. Pedían que me detuviera, pero no había piedad dentro de mí. Estaba completamente desquiciado, cegado por los celos. Por ello es que, al mirar por el retrovisor aquellos cuerpos que aún se movían, decidí echar a andar el auto en reversa para poder rematarlos. Pasé por encima de ellos un par de veces. Podía sentir claramente cómo les quebraba los huesos, cómo los despedazaba. Aquello, en lugar de producirme culpa, me generaba un gran placer. La venganza más dulce la estaba viviendo, y después de cometer aquel crimen tan brutal, me di a la fuga. Sin darme cuenta, aceleré mucho. Me sentía completamente descontrolado, pero en eso, una patrulla se dio cuenta de mi exceso de velocidad y comenzó a perseguirme. Nunca fui buen conductor, por ello es que, calles más adelante, fui interceptado por varias patrullas, las cuales me detuvieron y terminaron arrestándome. Prácticamente ahí terminaría aquella historia de amor, culminada con una horrible venganza. Debo contarles que horas más tarde que se me pasó el coraje, sentía un inmenso arrepentimiento, una culpa que me ardía en el pecho y una fuerte sensación de querer regresar el tiempo y repararlo todo. Realmente no valía la pena haber cometido aquel acto, porque era seguro que haberlo hecho me estaría condenando de por vida a la cárcel. Durante el juicio se mostraron las imágenes de cómo habían quedado los cuerpos de Viridiana y de su amante. Sentía ganas de vomitar, justo como ahora que tengo que recordar aquello. No puedo entender cómo hubo una gran brutalidad dentro de mí, pero todo tiene una explicación. Ya estando dentro tras las rejas, hice varias amistades. Una de estas es un hombre que viene de Catemaco, Veracruz. Cuando le conté y le confesé todo mi caso, ese hombre me dijo que me habían hecho brujería, que Viridiana era quien había puesto la tierra de panteón a las puertas de mi departamento, también el hilo rojo, la fragancia igualmente. Él me contó que lo que me daba a beber Viridiana cuando estaba conmigo era algo bien conocido como agua de calzón, una especie de extraño ritual que sirve para atontar al hombre, para hacerlo esclavo de los instintos más bajos y volverlo adicto a las mieles y encantos de una mujer. Eso daba a explicar cómo es que Viridiana me tenía preso de su ser, de sus encantos, de todo lo que me daba. Les confieso que aún estando en la cárcel, sentía muchas cosas por ella. Recordaba el gran amor que le tuve, y es como si cada día se mantuviera más vivo. Por ello es que este compañero de celdas, preocupado por mi situación, ahí dentro de la cárcel me hizo un ritual para limpiarme. A partir de ahí las cosas han cambiado bastante y pude dejar atrás todo este caso. Pude darme cuenta de que fui una víctima de la brujería, del agua de calzón también. Por ello es que cometí tantas estupideces, una de las cuales me tiene encerrado de por vida en la cárcel. Viridiana era una mujer que se dedicaba a sacar dinero de los hombres. Los estafaba con brujería y después los dejaba a la deriva. Antes de mí no sé a cuántos les habrá hecho lo mismo, pero al menos, si es que se puede decir de esta forma, he podido detener todo aquello. He salvado a algunos otros hombres de que vivieran lo mismo, pero todo a costa de mi libertad. La brujería es algo muy serio, no se debe tomar a la ligera. Hay que tener miedo sobre este tema y sobre todo, es mejor evitarla. No vale la pena meterse en problemas a causa de estas prácticas, porque en mi caso, estoy pagando las consecuencias de una mujer malintencionada, y así como estas hay muchas personas más, y lo preocupante es que una de estas, es muy posible que a ti que escuchas mi historia, te esté empezando a trabajar, para así hacerte la vida imposible, o incluso hasta para causarte la muerte.